La Voz de América presenta. La campaña electoral en Estados Unidos cobra fuerza y se concentra en estados clave tras definirse la fórmula demócrata. La tormenta tropical Debbie se fortalece en alta mar y sigue causando estragos mientras se aproxima a las Carolinas. Y en video queda registrado el arresto de la opositora María Oropesa mientras el gobierno de Caracas acusa a más de 2.000 personas de presunto terrorismo. Contraloría de Nueva York denuncia millonario despilfarro y mala gestión de recursos públicos para albergar a migrantes. Los saludo desde Washington, soy Yasmín López, esto es El Mundo al Día. La carrera por la Casa Blanca se intensifica este miércoles con eventos clave de las campañas demócrata y republicana en varios estados cruciales para las elecciones de noviembre. Jacopo Luzzi, ¿cómo se van desarrollando estas campañas en los estados indecisos? Bueno, Yasmín, a la espera de la Convención Demócrata de Chicago, este miércoles es el primer día donde vemos ambas fórmulas hacer campaña al mismo tiempo en Wisconsin y Michigan, estados cruciales, e incluso en la misma ciudad de Eau Claire, en Wisconsin. Según los expertos, de hecho, convencer a los votantes de los estados indecisos será fundamental para ganar en noviembre. Todo está aclarado. En estas elecciones presidenciales serán Kamala Harris y Tim Walz contra Donald Trump y J.D. Vance. Y ya empezó la batalla por los estados indecisos del centro de Estados Unidos, que podrían determinar las elecciones. Ambas fórmulas visitaron este miércoles Michigan y Wisconsin. El martes en Pensilvania fue la primera aparición de Harris con su recién elegido compañero de fórmula. Y no faltaron las críticas a los republicanos. Es solo una observación que hice, solo tengo que decirlo, lo saben, lo sienten, estos tipos son espeluznantes y sí, simplemente extraños. Eso es lo que ves. El expresidente Trump, en una llamada con el programa Fox and Friends este miércoles, dijo que no pudo creer que Harris eligió a un compañero tan liberal según él. Esta es una fórmula que querría que este país se volviera comunista inmediatamente, sino antes. Según los analistas, estas elecciones verán una candidatura muy progresista contra una candidatura muy conservadora. Lo que estamos viendo aquí es más evidencia de la inmensa polarización de la política estadounidense, que ninguno de los candidatos sintió realmente que necesitaba llegar a una dirección hacia los votantes moderados en términos de sus compañeros de fórmula. La fórmula demócrata visitará 6 estados en 5 días, mientras Trump estará en el estado de Montana este viernes y Vance hará campaña en 4 estados indecisos en 3 días. Faltan 90 días para las elecciones y mirando a las últimas encuestas, la carrera entre Trump y Harris se ha vuelto más reñida y revelan una contienda muy impredecible tanto a nivel nacional como en los estados indecisos. Menos de 3 puntos dividen ahora a los 2 candidatos. Ese es el panorama por ahora, Jacopo. Gracias. Bien, y la tormenta tropical Debbie sigue generando lluvias incesantes en Estados Unidos. A medida que se alejaba de las Carolinas este miércoles por la mañana, la amenaza se traslada ahora a la región del sureste con peligrosas inundaciones antes de dirigirse en los próximos días hacia el noreste del país. José Pernalete nos reporta que hasta el momento se reportan 6 muertos desde que tocó tierra en el Golfo de Florida. Calles y avenidas impactadas con niveles de agua elevados es lo que ha advertido el Centro Nacional de Huracanes como consecuencia de la tormenta Debbie en su cercanía hacia Carolina del Sur y luego de su paso por Georgia. Las inundaciones afectan a residentes y propietarios de comercios quienes fueron sometidos a unas intensas precipitaciones que colapsaron áreas urbanas. El agua empezó a entrar a raudales en la casa y todo empezó a flotar por todas partes. Lo siguiente que supimos en menos de 1 hora y media fue que el refrigerador se desvió hacia un lado flotando. Salí por la puerta y casi sentí que me caía en un sumidero.
ante la amenaza latente que aún representa esta tormenta tropical, cuyos pronósticos podrían dejar marcas históricas por las inundaciones potenciales asociadas. La Casa Blanca afirmó que el gobierno estadounidense sigue vigilando esta formación meteorológica. FEMA ha enviado múltiples equipos para la gestión de incidentes, equipos de búsqueda y rescate urbano, así como agua y comidas. Además, se ha enviado personal del Departamento de Defensa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Guardia Costera de Estados Unidos. Los expertos destacan el lento desplazamiento de Debbie en su trayectoria. Las autoridades advierten que el peligro persiste. Esperamos que esta tormenta continúe su acercamiento lento y gradual, trayendo varios días de fuertes lluvias y el potencial de inundaciones repentinas generalizadas e incluso graves. En respuesta, activé a más de 350 soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Carolina del Norte y desplegué equipos de rescate en aguas rápidas para estar listo. Debbie impactó esta semana en Florida como un huracán de categoría 1. Su paso en Estados Unidos ha provocado 5 muertes. José Pernalete, Voz de América, Miami. El gobierno Biden deberá continuar la construcción del muro fronterizo tras vencer el plazo para apelar a un fallo judicial. Y es que en mayo pasado, un tribunal dictaminó que la administración no podía reasignar fondos aprobados por el Congreso durante la presidencia anterior para ese fin. Laura Sepúlveda con la información. Cerca de $1.500 millones asignados por el Congreso para construir un muro a lo largo de la frontera con México deben emplearse para este fin, estableció un fallo judicial en mayo. Ahora que el gobierno federal no apeló la sentencia en el plazo establecido, no es posible reasignar los fondos. La subsección A1 solo permite la construcción de barreras físicas como muros adicionales, cercas, boyas, etc. Lo que el fiscal general de Texas ha calificado como un triunfo para su despacho. Su administración intentó ilegalmente evitar la construcción del muro fronterizo e intentó ilegalmente reutilizar el dinero asignado a la seguridad y soberanía estadounidenses, trabajando en cambio para mantener abierta la frontera. Más de 3.000 kilómetros de frontera comparten México y Estados Unidos entre áreas marítimas, fluviales y terrestres. Menos de la mitad tienen algún tipo de barrera y esta no es continua. Texas avanza en levantar su propio muro con fondos del Estado, mientras espera se sumen los federales, pese a que expertos advierten sobre la inefectividad de su existencia. No han tenido ningún efecto en la reducción de los flujos de drogas hacia Estados Unidos en cuanto a personas indocumentadas, muchas de las cuales llegan por puertos de entrada legales. Postura a la que se han unido comunidades fronterizas en México al observar la barrera que divide a las dos naciones. Pero siempre van a buscar maneras de seguirlo haciendo. A lo mejor con más dificultad, pero van a buscar maneras. Entre tanto, se esperaba que este martes se diera inicio al juicio para decidir el futuro de las boyas, que mientras tanto Texas puede mantener en el Río Grande. Pero el proceso ha sido aplazado al menos hasta noviembre, el mismo mes en el que se celebran las elecciones en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Hoy el gobierno estadounidense se refirió a la crisis que atraviesa Venezuela después de las controvertidas elecciones presidenciales en ese país. Celia Mendoza conversó con el vocero del Departamento de Estado. ¿Cuál fue su mensaje, Celia? Yasmín, el mensaje es claro, que hay preocupación frente a las acciones que ha ejecutado el gobierno de Nicolás Maduro, en especial las órdenes de captura en contra de miembros de la oposición, pero que al mismo tiempo le están apostando a una salida diplomática y que para ello han venido hablando con socios regionales y al mismo tiempo están buscando la oportunidad de que pueda haber un acercamiento con la oposición y los miembros del gobierno. Acá sabe lo que opina el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos alerta sobre las acciones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro contra los miembros de la oposición y manifestantes pacíficos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio que siguen siendo cuestionadas por la comunidad internacional. Hemos visto cómo se han ejecutado una serie de medidas para reprimir la libertad de expresión, tratar de reprimir las protestas, reprimir a la oposición que ejerce sus derechos fundamentales y ciertamente no es sorprendente ver que Maduro toma ese tipo de acciones y por eso
es que creo que corresponde a todos los gobiernos en el hemisferio dejar en claro que nos oponemos a esas acciones que son inaceptables y que en última instancia Maduro necesita respetar la voluntad y los votos emitidos por el pueblo venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a La Voz de América que la administración reconoce que Edmundo González recibió el mayor número de votos en la elección y estableció el camino a seguir. Lo que apoyamos de aquí en adelante es un proceso liderado por los venezolanos que sea inclusivo y lleve al restablecimiento de las normas democráticas en coordinación con nuestros socios internacionales, y eso es lo que estamos discutiendo. Estados Unidos apoya la mediación propuesta por Brasil, Colombia y México, pero Miller advirtió que las acciones represivas socavan la confianza en este proceso, el cual acapara miradas en la región. Están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables. El gobierno de Venezuela rechaza contundentemente dichas acusaciones. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue pidiendo evidencia de lo que ha asegurado el comité que está a cargo de las elecciones en Venezuela, es la victoria de Nicolás Maduro. Mientras tanto, los Estados Unidos, a pesar de que apoya este diálogo, no dio detalles de cómo se podría realizar y de qué manera están trabajando México, Colombia y Brasil para poder llegar a una transición pacífica y democrática. Así es, Elia, y ahora nos trasladamos a Venezuela, donde agentes de seguridad continúan arrestando a activistas y opositores sin órdenes judiciales y por la fuerza. La más reciente víctima, la dirigente opositora María Oropesa. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña en directo desde Caracas con lo más reciente. Adriana, adelante. Hola, hay muchísima tristeza, desolación, desesperanza, pero también esperanza entre la ciudadanía consultada a una semana y 2 días del resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Justamente hay quienes dicen que hay mucha frustración porque pensaban que luego de la contienda del 28 de julio las familias se iban a reunir y en este momento este panorama no lo ven. Mientras tanto, los arrestos de dirigentes opositores y de activistas de derechos humanos se multiplican. Durante una transmisión en directo por redes sociales, la activista opositora María Oropesa deja registrado el momento de su detención. Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta, yo de verdad pido ayuda, pido auxilio. Horas antes había alzado su voz contra la llamada Operación Tuntún, un procedimiento gubernamental para capturar en sus casas a quienes participan en manifestaciones de rechazo al resultado electoral. En tan solo una semana, las autoridades han arrestado a al menos 1.000 personas, según cifras de la Fiscalía, señalándolas de terrorismo por sumarse a protestas postelectorales. Pero también han detenido a defensores de derechos humanos sin dar explicaciones y sin informar su paradero. ¡Devuelvo mi hija! No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto. El presidente Nicolás Maduro duplica la cifra de arrestados anunciada por la Fiscalía e insiste en que enviará a los capturados a 2 prisiones en el interior del país. Ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito. Este miércoles el Tribunal Supremo citó al aspirante presidencial Edmundo González para que consignara material electoral y respondiera preguntas como parte de la verificación de los resultados. Sin embargo, González no asistió, alegando que estaría en absoluta indefensión porque el trámite no corresponde con ningún procedimiento establecido en las leyes del país. Quienes sí acudieron al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fueron representantes de 3 partidos que postularon la candidatura de Edmundo González por la oposición. También dijeron que no iban a entregar las actas de votación porque ya las publicaron en una página en internet creada por la oposición. Adriana, gracias por tu reporte. Bien, y después de la pausa volvemos con la contienda electoral en Estados Unidos porque las redes sociales se llenan de burlas y también inusuales elogios hacia los candidatos.
Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. En medio de una campaña electoral repleta de sorpresas en Estados Unidos, las redes sociales no se quedan atrás, reflejando la misma volatilidad con peculiares referencias que han hecho los mismos actores políticos durante la contienda. Veamos el reporte de Alex Segura. ¿Qué tienen en común los cocos, las señoras con gatos y sin hijos y una estrella del pop? Todos ellos forman parte de la conversación en línea sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En este país, los demócratas, a través de los oligarcas corporativos, nos gobiernan un grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables con sus propias vidas y que quieren hacer que el resto del país también lo sea. El comentario de J.D. Vance se ha vuelto viral, con muchos memes llenos de gatos y vídeos que lo reprenden. Desde la exsecretaria de Estado Hillary Clinton hasta la actriz de Hollywood Jennifer Aniston han criticado al candidato republicano, quien afirma que su comentario fue sacado de contexto. Mientras tanto, la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris se está jugando con un discurso del año pasado en el que citó un consejo de su madre. ¿Crees que te acabas de caer de un cocotero? Existes en el contexto de todo lo que vives y lo que vino antes de ti. Originalmente publicada como burla por el Comité Nacional Republicano, la cita ha sido reutilizada desde entonces por los partidarios de Harris con memes y emoticonos de cocos en las redes sociales. Hasta la estrella británica del pop Charli XCX declaró que Harris es una brat, un término en inglés que ha ganado mucha popularidad este verano entre los jóvenes y que significa irreverente. En una campaña electoral llena de sorpresas, los usuarios de las redes sociales están siguiendo este ritmo vertiginoso. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. La Contraloría de Nueva York acusó al gobierno de la ciudad de irregularidades en un contrato de $432 millones para la atención de migrantes. El contralor Brad Lander reveló que el 80% de los pagos no estaban justificados y que hubo falta de supervisión. Ángela González nos informa sobre la denuncia. Una auditoría de la Contraloría de la Ciudad de Nueva York a un contrato por $432 millones que la alcaldía realizó en los meses de mayo y junio de 2023 con la compañía DocGo para prestar servicios de albergue en hoteles a los migrantes mostró irregularidades, como pagos de facturas por habitaciones de hotel vacías y 100,000 comidas que no se pidieron. Un 80% de los pagos por $11 millones no estaban dentro de los lineamientos del contrato, lo que según el contralor Brad Lander terminó desperdiciando millones de dólares.
La alcaldía se defendió y dijo que atendían una crisis sin precedentes. La auditoría cubrió un periodo de tiempo muy específico, de mayo a junio de 2023, que fue hace más de un año. Antes de esto ya habíamos implementado muchos de los cambios que nos pedía el Contralor y también habíamos lanzado un proceso de solicitud de propuesta abierto y competitivo para reemplazar ese contrato. Según esta auditoría, DocGo terminó recibiendo pagos por casi 10.000 noches de hotel para migrantes que no se usaron, pagos excesivos de $2 millones en subcontratistas como guardias de seguridad y $400.000 en comisiones de servicios no utilizados, entre otros, lo que para este activista dejó a muchos en las calles. Y es cierto que hay muchísimas habitaciones libres en muchos de los hoteles donde todavía hay cientos de inmigrantes que están alojados y que hay muchas familias que están durmiendo en la calle. Adicionalmente, varios solicitantes de asilo citados en el reporte denunciaron la existencia de cucarachas, chinches y ratas en los hoteles. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En un intento por simplificar los procesos migratorios represados, las autoridades estadounidenses anunciaron que ahora permitirán a los migrantes gestionar citas en Estados Unidos de forma virtual desde distintas regiones de México. Miguel Ángel Boiso nos amplía. Las autoridades de Estados Unidos han dado un paso para agilizar el proceso migratorio. A partir de ahora, los migrantes podrán solicitar citas para ingresar a ese país desde los estados de Chiapas y Tabasco, en el sur de México, utilizando la aplicación CBP One. Creo que es un alivio para los migrantes, un gran alivio para México también. Beneficia muchísimo, por ejemplo, todos los que traen pasaporte pueden viajar en avión directamente a la frontera. Anteriormente, los migrantes tenían que viajar hacia el norte del país, también llegar a la Ciudad de México para acceder a una de las 1,400 citas diarias disponibles. Acordamos una estrategia conjunta en donde íbamos a acelerar el número de citas CBP One que dan ellos, pero también que los van a llevar al sur. De aquí en adelante ya las citas CBP One se van a poder obtener en Chiapas y en Tabasco y eso nos ayuda muchísimo. Ahora, con la posibilidad de gestionar sus citas desde el sur del país, se espera que disminuya la presión sobre el gobierno mexicano y se reduzcan los peligros asociados con estos largos desplazamientos, entre los que se encuentran secuestros, violaciones y asaltos durante el trayecto. Hemos pasado por muchas cosas, pues el cartel nos dejó sin dinero y no podemos continuar para seguir avanzando. Ya, pues si la cita se puede pedir desde acá nos salvaría mucho. Aunque la fecha exacta de implementación no se ha especificado, se espera que este cambio entre en vigor muy pronto. Mientras tanto, los migrantes y sus familias aguardan con esperanza, confiando en que esta nueva medida les brindará una oportunidad más segura y organizada para solicitar su asilo en los Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. 2 años tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Costa Rica, las tensiones se agudizan por una histórica disputa limítrofe. Les contamos en breve. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю.
La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Las tensiones entre Nicaragua y Costa Rica se intensifican debido a antiguas disputas limítrofes. Donaldo Hernández informa que, aunque las diferencias han sido históricas, el conflicto sociopolítico en Nicaragua recrudece las diferencias. Costa Rica cumplió 2 años sin tener embajador en Nicaragua, tras las tensiones diplomáticas que han mantenido ambos estados. Nicaragua, al igual que Costa Rica, únicamente tiene un encargado de negocios en San José. Las relaciones van a mantenerse más o menos como han estado hasta ahora, en un nivel político, diplomático bajo, digamos, con representación de encargados de negocios, no embajadores. Recientemente se reavivaron las tensiones entre los gobiernos de ambos países por las disputas limítrofes que durante décadas han mantenido los dos estados ante la Corte Internacional de Justicia. Que nos robaron el Guanacaste, eso es cierto. El dignatario nicaragüense se refiere a la provincia de Guanacaste, la cual se anexó a Costa Rica hace 200 años. La pretensión sobre Guanacaste dichosamente está zanjada hace 200 años y acabamos de celebrar el bicentenario de la misma. A juicio de los expertos, las tensiones podrían aumentar tras el anuncio de Nicaragua de iniciar labores de dragado en el río San Juan, que separa a ambos países centroamericanos. Aunque históricamente Managua y San José han tenido disputas, las fricciones se agravaron tras las críticas de Costa Rica al deterioro de la democracia en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Y usted quédese con nosotros, volvemos con más aquí en El Mundo al Día. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Un nuevo
nuevo retraso de la misión Crew 9 de SpaceX refuerza las dudas sobre la seguridad de la nave Starliner de Boeing y los dos astronautas Suni Williams y Butch Wilmore que se encuentran varados en el espacio. Bien, pues la misión Crew 9 de SpaceX buscaba llevar a 4 astronautas distintos a la Estación Espacial Internacional y actuar como el respaldo para la problemática nave Starliner de Boeing, que lleva ya 7 semanas más de lo previsto en el espacio. La NASA anunció hoy que el retraso busca finalizar el plan de regreso de Starliner, que ahora volverá en el 2025. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.